Muy buen día, soy Gerardo Viloria que le da la bienvenida a este su programa Ejercicio del Poder. Un programa de ustedes y para ustedes y como siempre todas las mañanas tengo el privilegio de que me acompañe en la conducción mi muy querido amigo, el destacado periodista don Rafael Gutiérrez Vargas, a quien le doy la gran cordial bienvenida. Muchas gracias, Rafa. Claro, buenos días. Tenemos como invitado especial este día a un hombre que representa con dignidad, y lo digo enfáticamente con dignidad, a la raza Mazahui, a una de nuestras poblaciones más antiguas y además que conformaron y siguen conformando el patrimonio cultural de la etnicidad de nuestro país. Es el maestro Antolín Celote Preciado, quien es el director adjunto académico y además de políticas lingüísticas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de este país. A él, como un gran amigo que me privilegia a ello, le doy la cordial bienvenida. Mi queridísimo maestro Antolín, bienvenido. Poque Juarma Viloria, Kimi Viloria, Niesgoe Antolín Celote Preciado, Nunyarin Beko Ka en el Inali, Hakori Foromeye, Ñayu Ñaji Añeva Bonro, Poque Kishitsi Runiñawa. Les he saludado en mi lengua materna, la lengua mazahua. También les he dicho que soy Antolín Celote Preciado. Actualmente trabajo en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, donde impulsamos políticas de fortalecimiento, valoración, enseñanza y uso de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional. Y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, mi querido Antolín. Antolín, es la verdad un verdadero agasajo poder platicar con gente como tú, que no solamente conoce las raíces de nuestros hermanos mexiquenses, los ha vivido, por eso los conoce, los ha vivido, ha estado de cerca en la zona más álgida de problemas dentro de la raza mazahua. Alguien decía que era pues un grupo, que pues es una raza, es un pueblo completo. Entonces ya gracias a tantos trámites ya sabemos que somos un pueblo más, somos una lengua más, no somos un idioma más, no somos nada más alguien que se quedó por ahí, ¿no? De verdad es muy gratificante tener a alguien como tú, pero sería más importante, porque a nosotros nos lo cuentas de cerca, a ver si le pudieras decir a nuestro público cuál es la función que tiene un instituto que a mí me dejó con la boca abierta, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Pero si a eso le sumas los puestos de cada uno de los nombres de los puestos de cada uno de los que lo integran, se convierte en algo muy extenso que muy poco lo podríamos a lo mejor memorizar. Claro. ¿Por qué no nos dices qué es lo que hace el instituto y qué haces tú, más bien dentro del instituto, mi querido amigo, para tu gente? Sí, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas es una institución del gobierno federal sectorizada a la Secretaría de Educación Pública. Es una institución de reciente creación a raíz de que se da a conocer la Ley General de los Derechos Lingüísticos el 13 de marzo del 2003. 2 años después se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para que desde esta institución se impulse la nueva política de reconocimiento, valoración, uso y fortalecimiento de las lenguas indígenas que se hablan en nuestro país. Entonces el instituto se crea con esa finalidad. Uno de los trabajos, uno de los proyectos que se le pidió el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas es hacer el Catálogo Nacional de Lenguas Indígenas para saber cuántas lenguas indígenas se hablan en nuestro país y dónde se ubican los hablantes de lenguas indígenas. Y en este catálogo que se da a conocer en el 2008, se da cuenta que en nuestro país tenemos 68 agrupaciones lingüísticas, conformadas por 11 familias lingüísticas con 364 variantes lingüísticas.
Esa es la realidad, esa es la diversidad de nuestro país. Históricamente los hablantes de lenguas indígenas vivían en las zonas urbanas, perdón, en las zonas rurales. Pero hoy, en este momento, de 7 millones de hablantes de lenguas indígenas, la mitad viven en zonas urbanas, es decir, 3,5 millones de hablantes de lenguas indígenas viven en las grandes ciudades, como la ciudad de Toluca, como la Ciudad de México, como Tijuana, como Guadalajara, han emigrado ahí los hablantes de lenguas indígenas. Esa es la realidad lingüística de nuestro país, y el INALI tiene este propósito de fomentar, valorar, investigar todo lo que tiene que ver con las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional. Mi querido maestro, México está conformado, y lo has dicho extraordinariamente bien, con este gran bagaje, con este gran cúmulo de lenguas, de idiomas, porque cada uno tiene su morfología como tal, y pocas veces hemos tenido el conocimiento, quienes no estamos adentrados en ellos, de esta gran variedad y de esta gran riqueza. Tú eres originario precisamente de un grupo étnico que tiene un antecedente en cuanto a su estructura lingüística muy, pero muy añeja. Inclusive es de los primeros grupos indígenas que marcan pauta, y que por fortuna esta lengua, este idioma, se sigue preservando. ¿Nos podrías referir algo acerca de la lengua mazahua? Efectivamente, pero permítanme reflexionar con ustedes, y sin duda alguna, antes de que se creara el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, teníamos ya investigaciones científicas de las lenguas indígenas que se hablan en nuestro país. Y por supuesto de los sujetos hablantes de estas lenguas indígenas. Conocíamos de los purépechas, conocíamos de los nahuas, conocíamos de los mayas, esta gran construcción que han hecho este gran desarrollo de la ciencia, de las matemáticas, de la lingüística mismo, pero no se conocía mucho de otros grupos indígenas de nuestro país. Me refiero, por ejemplo, a los otomíes, de los mazahuas, de los matlacincas, de los tlahuicas, que son las etnias que históricamente se ubican en el Estado de México. Resulta que los mazahuas y los otomíes son pueblos muy antiguos. Desde la perspectiva lingüística tienen aproximadamente 6.500 años que se empezó a diversificar la lengua madre de estas lenguas. La lengua madre de estas es el prototomangue. Entonces, a partir del prototomangue se van a diversificar esta lengua y van a surgir nuevas lenguas. De manera que la lengua mazahua nos emparentamos desde la perspectiva lingüística, lenguas que se hablan en el estado de Oaxaca, como el zapoteco, el mixteco, el mazateco, el cuicateco, el izcateco, por comentar algo. Pero también tenemos lenguas emparentadas con la lengua mazahua, lenguas que se hablan al norte de Mesoamérica. En el estado de San Luis Potosí y en el estado de Guanajuato se hablan dos lenguas que están emparentados lingüísticamente con los mazahuas, que es el pame, que se habla en el estado de San Luis Potosí, y el chichimeco, que se habla en Misión de Chichimecas en el estado de Guanajuato. Entonces, cuando veamos esta enorme diversificación que tiene esta familia lingüística otomangue, me parece que este grupo de personas que en el siglo XXI sigue hablando lenguas de la familia lingüística otomangue, nos da evidencia de que estos grupos hablantes de estas lenguas han asumido un papel fundamental para el desarrollo del pensamiento mesoamericano, ¿no? Para el desarrollo de la tecnología, el desarrollo social, económica y política de esta gran región de nuestro país. Me refiero en la cuenca del Valle de México y en el altiplano central. Digamos que desde la perspectiva lingüística, esa es la historia de los mazahuas. Los mazahuas, de manera que somos muy antiguos aquí.
¿no? Esta idea de que estos mazaguas se ubican en 13 municipios del Estado de México e inmigran en la Ciudad de México para desempeñar trabajos económicos ahí, sobre todo en la industria de la construcción para el caso de los hombres y de empleadas domésticas para el caso de las mujeres, es algo así como un mito. Los mazaguas siempre han estado en la cuenca del Valle de México, históricamente, construyendo las grandes metrópolis como Teotihuacán, como Cuicuilco, como Tlatilco, pues, ¿no? Esto que estoy comentando son las evidencias científicas que hay desde la perspectiva antropológica, arqueológica y lingüística, ¿no? Digamos que esta es la larga historia de los pueblos mazaguas. Indudablemente hace falta más reflexión, hace falta más evidencias, pero justamente las instituciones encargadas de explicar esta historia, me refiero a los investigadores que se desempeñan en la UNAM, los investigadores que se desempeñan en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, están haciendo esos estudios para dar cuenta el papel, ¿no?, de los mazaguas para el desarrollo social, cultural, simbólica y económica de nuestro país y de nuestro México. ¿De qué manera podríamos vincular el desarrollo que han tenido estas regiones, esos 13 municipios de los que comentabas, maestro, con la realidad actual? Digo, es bien visto, o bien visto en el sentido estricto de bien claro, cuando pasas por cualquier región de estos municipios. Ves una pobreza inmisericordia con esta gente, por costumbre, por tradición, o por qué esta gente no puede salir de ese atraso, de ese abandono, de ese olvido. ¿Qué crees tú que esté ocurriendo, maestro? Son tu gente. Le voy a platicar algo. El problema de la marginación, el problema de la pobreza es un problema social, es un problema histórico de nuestro país. La situación de pobreza no solamente es la población indígena mazahua, no solamente es la población indígena de este país, muchos sectores de la población viven en situaciones así, ¿no? Efectivamente, una de las actividades económicas de los pueblos mazahuas es la agricultura, ¿no?, sin duda alguna. Pero los mazahuas estamos integrados a la economía nacional, participamos en el desarrollo de las grandes urbes, como es la Ciudad de México, como las cabeceras municipales, como la misma ciudad de Toluca. Es decir, nos desempeñamos en muchas actividades económicas. Eso es por un lado, pero también es una realidad que una parte muy importante de familias indígenas mazahuas pues viven en esta situación de pobreza. Y bueno, tiene que ver un poco con su historia, ¿no?, que han vivido. El siglo XX, pues bueno, es una historia de mucha construcción. La modernidad para nosotros, los pueblos mazahuas, pues es muy reciente, ¿no? Y por supuesto que hace falta detonar proyectos de desarrollo económico en estas comunidades. Pero me parece que el Estado mexicano, los gobiernos están apostando justamente el desarrollo económico local, como lo estamos viendo, todo este parque industrial que se ha desarrollado en el Valle de Islavaca, pasando por Atlacomulco, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, indudablemente ahí se ve cierto desarrollo, ¿no? Y las poblaciones indígenas mazahuas pues combinan actividades agrícolas y estas nuevas actividades emergentes que están sucediendo para atenuar esta problemática social que tiene que ser un trabajo colectivo del Estado, de instituciones y de la empresa privada, ¿no?, creo yo. Mi querido maestro, antes de que vayamos a un corte, porque ya estamos a punto, sin duda esta marginación, exclusión, fundamentalmente nos viene con el antecedente de la conquista, es decir, cuando son desposeídos de sus tierras todos estos grupos étnicos, cuando son dados a los españoles conquistadores
en las famosas encomiendas para que ellos sean los que generen la riqueza final de quienes, a quienes van a servir. Pero, ¿qué te parece si de esto y muchísimo más que tenemos que preguntarte lo referirás después de un corte? Por supuesto. Mil gracias. Estamos esta mañana en su programa Ejercicio del Poder, precisamente charlando con el maestro Antolín Celote Preciado. Él es un miembro de la gran etnia Mazahua y que él ya lo refirió, pero sin embargo dará situaciones puntuales. Antes de ir al corte, hablábamos sobre precisamente la marginación, la exclusión, la situación de pobreza que después de este fenómeno que se dio en la conquista, desafortunadamente la gran mayoría de nuestros pueblos indígenas, fundamentalmente la gente que continúa en el ámbito rural, sigue con esta desafortunada heredad. ¿Por qué nos puedes decir a ese respecto, maestro? Efectivamente, si hacemos un poco de historia, la colonización occidental inició hace 500 años. El 13 de agosto de 1521 es cuando se registra la historia que empezó el inicio de la colonización occidental encabezada por los españoles, ¿no? Para el caso de la región donde nosotros nos interesa, después de el triunfo de la guerra de conquista por la facción militar encabezada por Hernán Cortés, llegó a estas tierras Gonzalo de Sandoval, que era un capitán del ejército español encabezada por Hernán Cortés. Pues bueno, ¿a qué vinieron ellos acá? Pues bueno, a reconocer este territorio que habían ganado en nombre de los reyes de España para la conquista de México. Desde ese momento, en toda esta región y en todo el país, pues fueron surgiendo las encomiendas, los ranchos y las haciendas, ¿no? De manera que los indígenas históricamente pues perdieron su medio de producción, la tierra. Pero no solamente eso, el proceso de la colonización también implicó la evangelización. De manera que llegaron los militares, pero también llegaron los frailes para iniciar el proceso de la evangelización. Pero también inició el proceso de castellanización de la población indígena. Y eso fue el rasgo distintivo que tuvo el inicio de la colonia, que duró 300 años. Y luego el México independiente, con la idea de crear una sola nación, una sola lengua, una sola cultura, con muchos conflictos. Y ya devino eso otro conflicto que fue la Revolución Mexicana, y justamente porque la tierra estaba en manos pues, de los grandes latifundios, incluso extranjeros, ¿no? A raíz de que se da el movimiento armado de 1910, pues bueno, se sanciona una nueva constitución, y uno de los planteamientos de esa nueva constitución es hacer la reforma agraria, darle la tierra a las poblaciones indígenas y no indígenas. Es en ese sentido que recuperamos nuestro medio de producción,
recuperamos la tierra y desde ese momento el Estado mexicano inicia una nueva política, una nueva relación, el Estado y las poblaciones indígenas y impulsar el desarrollo de estas poblaciones. No solamente hay que darle tierra a las poblaciones indígenas a través del ejido, pero hay que crear las condiciones para el desarrollo, dar créditos, crear instituciones educativas, entre otras muchas cosas para detonar el desarrollo de estas comunidades. Indudablemente ese desarrollo, esta educación, estas condiciones que se piensa en algunas regiones, pues hace falta, ¿no? Hace falta seguir trabajando, pero me parece que la política económica apunta justamente para el desarrollo de esta parte de la sociedad que es la población indígena, que es donde se asienta la principal riqueza de este país. Me refiero a la riqueza como los recursos hídricos, el agua, los ríos, los bosques, la tierra, entre otros muchos recursos. Las minas se asientan en territorio indígena y hace falta ahí como una nueva relación del Estado y las poblaciones indígenas para detonar el desarrollo de estos pueblos. Perdón, maestro, me atrevo a decir, en los finales del siglo XX todavía había algunos institutos, algunas dependencias del gobierno federal que se dedicaban a atender a la población marginada, indígena, etcétera, de todo tipo. Sin embargo, creo que a la llegada del siglo XXI, con los gobiernos federales, cualquiera que haya sido su inclinación, empezaron a darse que en los institutos o en las dependencias que atienden este tipo de asuntos, ya no entra cualquier amigo del funcionario a trabajar, ya no entra, no se traen a un indígena porque lo ven que anda muy pobre, muy sucio, vente, te vamos a ayudar. Ya no hay ese amiguismo, ya no hay esa situación. Ahora existe, porque además esa es la gran ventaja, existen dentro de ese grupo de gentes, de las etnias, maestros, licenciados, ingenieros, abogados, doctores, de todo tipo, que son quienes dirigen estos institutos o estas dependencias y que son quienes están volteando a ver hacia su lugar de origen o hacia sus antecedentes para, pues yo creo, acercar un poco más, no solo la cultura, esto que decías tú, el bienestar, el beneficio y el desarrollo. Creo que es más fácil que lo hagan por medio de gente que sepa, de personas que sientan igual y vean igual que los que están allá. Porque los que nunca lo han padecido, pues no va a ser tan fácil. Lo veo por ese lado y que nos dijeras algo al respecto. Y la otra que quisiera yo de una vez aprovechar, tú fuiste un gran investigador en el Estado de México. Lo sigue siendo. Pero ahora es nacional. Y cuando yo me refiero a un gran investigador en el Estado de México, fue uno de los grandes pilares de la Universidad Intercultural, perdón, de San Felipe del Progreso. Tuviste una posición de envidia para muchísima gente, y digo de envidia de la buena, porque hiciste cosas, hasta donde yo recuerdo, muy, muy importantes. ¿Qué le puedes decir que quedó de ese trabajo para los que están ahorita a tu pueblo y a los que no son de tu pueblo, pero que te están viendo? Permíteme reflexionar esta primera parte de lo que comentabas, ¿no? Hoy los mazahuas se ubican en 13 municipios del Estado de México y 4 municipios del Estado de Michoacán. Pero por los procesos migratorios, los mazahuas están en la Ciudad de México, en Toluca. Ya no son estos pobrecitos que están trabajando en el campo, sino los mazahuas están integrados en los procesos productivos de ese país, ¿no? Hay mazahuas médicos, abogados, ingenieros, filósofos, antropólogos, maestros, etcétera. Es una diversidad. Es decir, son mazahuas que están trabajando para el país, para el desarrollo de este país, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, creo que es importante comentar que las universidades interculturales surgen dentro de un contexto social
cultural y político de este país. La primera universidad intercultural que se crea en este país se crea en el Estado de México. Por decreto del gobierno del Estado, el 10 de diciembre del 2003 se crea la primera universidad intercultural del país y se crea las instalaciones en el municipio de San Felipe del Progreso. ¿Cuál es la misión de esta primera universidad? La misión de esta primera universidad es empezar a valorar, enseñar, usar las lenguas indígenas que se hablan en nuestro estado, ¿no? En esta primera universidad se enseñan 5 lenguas indígenas. Se enseña la lengua mazahua, la lengua otomí, la lengua matlacinca, la lengua tlalica y la lengua náhuatl. Y la universidad surgió impartiendo 6 licenciaturas, que es lengua y cultura, que tiene la función justamente de valorar y aportar la epistemología que sustenta la universidad. Y por supuesto, esta licenciatura tiene la tarea de enseñar, valorar y usar las lenguas indígenas. Pero también se enseña desarrollo sustentable. Esta licenciatura se plantea hacer grandes proyectos para la producción alternativa de alimentos de este país, de esta región, así como la licenciatura de comunicación intercultural. Hoy en esta universidad se imparten 6 carreras a nivel licenciatura con una población de 1.100 estudiantes, con más de 150 maestros que desempeñan en esta universidad. Perdón, permítame interrumpir. ¿Con cuántos alumnos inició esta universidad que tiene ahora 1,000 y pico de alumnos tomando clase? Esta universidad, cuando nosotros difundíamos